Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 29. Prueba de progreso. A través de Dark Shadow, Fumikage podía sentir los rastros de la determinación de Daigoro, y era tan inquebrantable como la suya. En ese momento, pudo ver al héroe que había escuchado y leído en el hombre sobre ellos. Un titán que, a pesar de su personalidad ruda y su notorio estilo de vida, se había mantenido firme y luchado como un demonio para defender a los necesitados. Que había aplastado las células del Bla sin ayuda. Que había muerto contra un villano abrumador que pocos podían comprender, y ahora continuaba esa lucha desde el más allá. Venga, sí. Este hombre encajaría perfectamente con su familia. Excelente. Dijo Fumikage. Ahora. Comencemos nuestra oscura ascensión. Oh. Esa fue una buena. Dark Shadow susurró dentro de su mente. Gracias. Estaba bastante satisfecho con él. Vamos. Aizawa ni siquiera había terminado la palabra antes de que Izuku se lanzara hacia adelante, y el resto se perdió en el viento rugiente. Los edificios de Ground Beta se difuminaron cuando Izuku aumentó la velocidad, los brazos envueltos en arcos de energía rojo-verde bombeando furiosamente mientras corría con el equivalente al 9% de One for All corriendo a través de él. Si bien podría haber recurrido a más de Fajin para ir aún más rápido, no quería quemar demasiado de su reserva para esto. Especialmente cuando el 2% ya hizo tal diferencia. Izuku se sumergió a mitad de zancada, luego saltó hacia arriba. Despejó fácilmente el borde de un techo cercano de un solo salto, luego continuó su carrera fácilmente a lo largo de los tejados. Sus zancadas saltadoras lo llevaban tan lejos que rara vez daba más de 1 o 2 pasos por edificio, y eso era con él cuidando de no dañar nada si podía evitarlo. Más adelante, los edificios comenzaron a hacerse más altos a medida que se acercaba al corazón de los campos de entrenamiento. La primera escalada sustancial fue capaz de manejarla con otro salto, pero la siguiente fue demasiado alta para saltar sin dañar algo. En cambio, Izuku se lanzó hacia un lado, luego lanzó un grueso cable de Black Whip hacia arriba, la corona roja de Fajin crepitando débilmente alrededor del negro y el verde. Golpeó alrededor de 3/4 del camino hacia el costado de la estructura, luego comenzó a retraerse a una velocidad finamente controlada. La zambullida de Izuku se convirtió en un giro ascendente acelerado. En el momento justo, Izuku lanzó otra hebra de Black Whip hacia el siguiente edificio mientras soltaba su antigua ancla, invirtiendo su arco hasta que se posó fácilmente en la azotea alta con la mayor parte de su velocidad intacta. Continuó su carrera con facilidad, imperturbable por lo alto que estaba sobre las calles. Había pasado tanto tiempo precipitándose entre estos edificios que la caída apenas se registraba para él. Pasaron unas pocas cuadras más en momentos, luego el último salto estaba ante él. El imponente rascacielos en medio de los campos de entrenamiento. A la que había volado con Draconic Wings la primera vez que entrenaba aquí. Esa no era una opción esta vez. Su enfoque durante esta interpretación de sus sesiones de entrenamiento de los martes fue utilizar los dones que podía usar abiertamente. Desafortunadamente, eso excluyó el conjunto gigante de alas escamosas. Aún así, su ascenso de hoy le habría dejado atónito hace unas semanas. Látigo negro a sus pies y azotes de sus manos, Izuku corrió por el costado de la estructura casi tan fácilmente como lo había hecho por los tejados. Las ventanas pasaron como un relámpago a medida que avanzaba, hasta que dio un último salto y azotó el borde de la azotea en otra oscura hebra de poder. Sus botas patinaron por el techo cuando se detuvo. 1:39:8 La voz de Aizawa llegó a través de los auriculares. Excelente. Izuku sonrió, luego caminó hacia el borde del edificio. El mejor tiempo en la última carrera. Aizawa gruñó uno de sus gruñidos a menudo ambiguos. Eso no era mucho para continuar, pero no era una de las temidas burlas de insatisfacción, por lo que Izuku optó por tomarlo como una victoria. Se acercó al borde que rodeaba el borde del techo y miró a su alrededor. El sol poniente brillaba en las ventanas debajo de él, proyectando los campos de entrenamiento en tonos brillantes de rosa y naranja. Una ráfaga de viento le despeinó el cabello y volvió la cara hacia él. A pesar de sus esfuerzos, apenas había sudado y apenas sentía que había hecho algo más que dar un paseo casual por la ciudad. En su interior, la totalidad de Bonn ardía con un calor confortable.
Lo energizó, le hizo sentir que podía y debía escalar una montaña lo antes posible, pero ya no tenía todo el poder del don que lo dejaba nervioso. Había estado avanzando hacia este punto durante semanas, pero sin embargo fue un alivio haber finalmente aclimatado al primero de sus dones dotados. Felicitaciones, Izuku, dijo Kinenku. Me alegro de que Bon ya no sea algo tan perturbador para ti. Lo que estás sintiendo está mucho más cerca de lo que fue para mí, al menos en términos relativos. Izuku sonrió para sí mismo y asintió. Es difícil creer que todo esto haya sucedido en tan poco tiempo. Izuku sintió una punzada de culpa por parte de Kinenku y envió un pulso tranquilizador al médico. Él entendió. Ambos deseaban que las cosas hubieran sido diferentes, pero Izuku no podía negar que el camino que tenía ante él se sentía mejor que el que había tomado antes de las pasantías. Había progresado mucho de muchas maneras. Y tuvo otra oportunidad de demostrar ese hecho próximamente. Ayer, la clase Heroic se había dedicado a una nueva ronda de pruebas, y las siguientes 4 clases serían las mismas. Un estudiante actuando como héroe, enfrentándose a otros 4 que actúan como villanos. Cada ronda se lleva a cabo en uno diferente de los campos de entrenamiento de UA, con 1 minuto de tiempo de preparación para cada lado antes de que comenzara la batalla. El papel de villano tenía 3 ventajas principales. La primera fue la naturaleza 4v1 del ejercicio, que los favoreció en gran medida si podían unirse al héroe. El segundo fue el conocimiento. Si bien el héroe no fue informado de quién sería su oponente, los villanos sí. Esta ventaja disminuyó después de cada partido, con el primer héroe completamente ciego mientras que el 4 de cada día sabía exactamente quién quedaba. Su tercera ventaja era que tenían permiso para causar un daño significativo al medio ambiente, mientras que el héroe tenía que tratar de evitarlo siempre que fuera posible. Sin embargo, los villanos solo tenían una condición de victoria posible. El héroe tenía que ser capturado con las esposas de captura que todos recibieron, incapacitado o noqueado fuera de los límites. A cambio, los héroes tenían algunas rutas hacia la victoria: ofender, escapar y sobrevivir a sus oponentes. La ofensiva era la misma para héroes que para los villanos, con la excepción de que los 4 oponentes tendrían que ser eliminados. En la práctica, ese método parecía extraordinariamente difícil. Después de todo, fue una pelea de 4 contra 1. Claro, no era irrazonable lograr 1 o 2 derribos en busca de escape. Kaminari había logrado eliminar a Sato Yasui antes de que Ochako pusiera a Aoyama en posición de derribarlo. Hiro casi había eliminado a varios de sus oponentes a la vez con su trampa de bombardeo acústico, y podría haber ganado si Shoto no hubiera logrado quemar los altavoces. Pero lograr ganar un encuentro de combate 4v1 era mucho pedir de cualquiera en la clase, incluido él mismo. Escapar era, en papel, la condición de victoria más fácil. Cada campo de entrenamiento tenía una puerta de escape dedicada, y un héroe que pasara con éxito por esa puerta ganaría automáticamente. Sin embargo, las reglas específicamente no impedían que nadie hiciera que esa puerta fuera intransitable, o lo más cerca posible de ella. Como resultado, solo Tenya había logrado ganar su ronda de esa manera el día anterior, aunque también había sido el único en ganar. Había sorteado con éxito una serie de trampas de pesadilla colocadas por el equipo de Ashido, Mineta, Zero y Yaoyorozu, y luego derribó la barricada que habían erigido. Por supuesto, había estado muy firmemente pegado a dicha barricada y había necesitado la ayuda de Ashido para escapar después, pero aún así había ganado. La última opción parecía la más difícil de lograr, en opinión de Izuku. Si el héroe no había sido incapacitado o capturado cuando habían pasado 15 minutos, entonces ganaba. Ciertamente había muchas maneras de durar tanto tiempo. El sigilo, la evasión o la defensa desde una posición fortificada son las opciones principales. Sin embargo, 15 minutos de 4 personas cazando activamente fue una eternidad, especialmente cuando dudaba mucho de que la selección del equipo fuera completamente aleatoria. Había sido parte del equipo de villanos que se enfrentó a Gakure, junto a Koda, Shoji y Kaminari. La horda de animales de Koda había logrado encontrar su escondite a los 12 minutos, y no había durado mucho más después de eso. Si la invisibilidad no era suficiente, entonces parecía que cualquier otra cosa que no fuera Ochako flotando fuera de su alcance o Shoto simplemente congelándose en una fortaleza de iceberg estaría a la altura de la tarea. En total, el ejercicio fue extremadamente desequilibrado y, ciertamente, no a favor del héroe. Sin duda, esa era una de las lecciones que se suponía que debía llevar a casa. Pero All Might había sido lo suficientemente misericordioso como para decirles que perder su ronda como héroe no significaba un fracaso inmediato.
Su desempeño en cada una de sus rondas se consideraría y se sopesaría entre sí, aunque una victoria como héroe tendría más peso que cualquiera de las otras pruebas. Sin duda, Aizawa habría dejado felizmente esa parte fuera de su explicación, para asegurarse de que nadie se volviera complaciente. Izuku dudaba que eso hubiera sido un problema y, de hecho, podía ver que el estrés era otro obstáculo para aquellos que aún no habían participado, aunque eso en sí mismo podría haber sido fácilmente la intención de Aizawa. Izuku negó con la cabeza. No tenía mucho sentido tratar de averiguar las maquinaciones de Aizawa. Esa era una madriguera de conejo para la que no tenía tiempo. De todos modos, si el de ayer hubiera sido una indicación, entonces el resto de los juicios serían realmente increíbles de presenciar. Tenía muchas ganas de ver cómo les iba a todos los demás. Y no podía esperar a que finalmente llegara su propio turno. Katsuki corrió a través del paisaje urbano de Ground Beta, las explosiones crepitaban en sus palmas mientras saltaba por las calles. Sabía que 4 de sus compañeros de clase estaban aquí en alguna parte, aunque no era completamente consciente de quién. Podía ver algunas columnas de luz que se movían lentamente arrastrándose hacia el cielo en la distancia, lo que confirmaba que al menos se enfrentaba a Aoyama, pero no podía detectar ninguna otra pista sobre sus oponentes. Eso podría deberse a que el resto de ellos no tenían obsequios obvios, o podría ser una decisión táctica para prepararle una sorpresa. Esta última sería la opción inteligente. Sabían a quién se enfrentaban y, como tales, sabían que necesitarían todas las ventajas que pudieran obtener. Dada la forma en que todos habían superado sus expectativas en las rondas anteriores, estaba dispuesto a dar a sus oponentes el beneficio de la duda y asumir que fue deliberado. En total, en realidad estaba impresionado a regañadientes por el desempeño de todos en las rondas anteriores. Si bien las victorias habían sido pocas y distantes entre sí, no había habido pisotones unilaterales como esperaba. Solo Todoroki y Uraraka habían ganado sus rondas. Todoroki se había ido el miércoles y había ganado con una fuerza bruta abrumadora como se esperaba. Uraraka había sido la última ronda antes de la de Katsuki, y había sacado a relucir la misma ferocidad que había visto en el festival deportivo, aunque ahora armado con más de las habilidades cuerpo a cuerpo necesarias para aprovecharla adecuadamente. Cuando ella contrarrestó el golpe de Sato con uno de los suyos, él asumió que se había vuelto loca. Luego fue arrojada hacia atrás aproximadamente media cuadra por un impacto que debería haberla llevado a través del edificio a 3 cuadras de distancia, mientras que Sato se había alejado y salido de los límites para que All Might fuera a buscar. Katsuki casi se había caído de su asiento, se había estado riendo mucho. Por supuesto, inmediatamente había vaciado sus entrañas y casi había sido capturada por Dark Shadow por su problema, pero se había recuperado y pasó el resto de la ronda evitando los esfuerzos combinados de Fumikage, Hiro y Koga. Fumikage también habría ganado, si no fuera por el hecho de que el propio Katsuki lo había estado acosando de principio a fin. Se habría reído de esas ridículas bombas de humo que Fumikage estaba lanzando si no hubieran demostrado ser irrazonablemente efectivas tanto para empoderar a Dark Shadow como para protegerlos de la luz de sus explosiones. Si Katsuki no hubiera mantenido algunas de las nuevas cámaras en sus guanteletes abastecidas al final, es posible que no hubiera podido despejar el humo a tiempo para cortar su descanso para la puerta de salida. Ahora, era el turno de Katsuki de jugar al héroe. Había estado ansioso por su turno toda la semana, pero no fue hasta el segundo set del viernes que finalmente lo llamaron. Supuso que eso era mejor que ser relegado al grupo que tendría que esperar hasta la próxima semana, pero la espera aún había sido una agonía. Especialmente cuando tenía un objetivo en mente. De los que habían ganado, nadie lo había logrado capturando o incapacitando a todo el equipo de villanos. Sin embargo, ese historial terminaría con él. Iba a ganar. Sin embargo, a pesar de su convicción, no asumiría que su éxito era una conclusión inevitable. Con él mismo, Aoyama y los 5 de la ronda de Uraraka contabilizados, eso todavía dejaba bastantes posibles oponentes. Varios de ellos representaban una amenaza potencial, especialmente dada la autorización del villano para destruir el medio ambiente. Con la mayoría de los otros mejores estudiantes en la mezcla, es casi seguro que se enfrentaría al menos a uno de ellos. Si ese era el caso, eso significaba que los villanos probablemente tenían un plan coherente para derribarlo, aunque la efectividad variaría significativamente entre ellos. De todos ellos, él era de lejos el más preocupado por enfrentarse a Izuku. Estaban las razones obvias. Izuku había crecido a un ritmo jodidamente horrible desde las pasantías, y tenía una caja de herramientas de poderes en los que trabajaba constantemente.
Todavía no era el rival de Katsuki en poder ofensivo bruto, al menos en cualquier capacidad sostenible, pero su movilidad, eso aún no se ha determinado. Y el hijo de puta tenía algún tipo de don de advertencia de peligro que dificultaría las cosas en una pelea, incluso si eso se mitigaba por el área amplia que explosión podría afectar. Luego, estaban otras razones. Las sesiones de terapia de Katsuki se habían ido, curiosamente, una vez mordió la bala y admitió a Dog, o al señor Inui, algunas de las cosas que había hecho durante su sesión del sábado. En lugar de la condena que esperaba, o hacer algún movimiento para terminar la sesión y patear a Katsuki a través de las puertas principales, simplemente, preguntó por qué. Katsuki había sido tomado tan completamente por sorpresa por la respuesta Milquetoast que simplemente la había repetido, incrédulo. Cuando el señor Inui se negó a dar más detalles más allá de por qué intimidaste a Midoriya. Bueno, Katsuki había admitido que lo había perdido un poco. Las razones se habían derramado. La ira por el sueño aparentemente delirante de Izuku que solo podía terminar en desastre. La sensación de poder que le había dado, que solo había sido amplificada por casi todos en la escuela que apoyaban sus acciones. La forma en que siempre había sentido que Izuku estaba de alguna manera por delante de él a pesar de todo, y cómo jugaba con cada inseguridad que tenía. El miedo a que cualquier muestra de debilidad de su parte hiciera que todos se volvieran contra él, y la forma en que lo había llevado cada vez más a seguir empujando los límites sin importar cuánto se arrepintiera después. El odio que había estado hirviendo en el alma de Katsuki durante años, siempre apuntaba hacia afuera para que pudiera fingir que no estaba dirigido a sí mismo. No había sido hasta varios minutos de despotricar más tarde que se dio cuenta de que estaba llorando. Había querido odiar ese hecho, pero había estado demasiado quemado para preocuparse. A pesar de haber tenido básicamente un colapso a gritos durante quién sabía cuánto tiempo, el señor Inui parecía casi completamente imperturbable, y había guiado cuidadosamente a Katsuki a través de todo lo que había dicho para inspeccionarlo todo con más detalle. El proceso había sido tan desagradable como Katsuki había esperado, pero, bueno, por primera vez desde que comenzaron sus sesiones, se había ido con la sensación de que había sucedido algo significativo. Que había habido algo parecido a un progreso. Lo mismo había ocurrido con sus sesiones de los martes y jueves. Fue lento, pero, estaba empezando a sentir, mejor. Mal. Estaba muy, muy lejos de eso. Pero se sentía un poco menos como si su mundo estuviera a punto de terminar en cualquier momento. Aún así, no creía que hubiera progresado lo suficiente como para que luchar contra Izuku fuera una propuesta ganadora. Sería una pelea difícil en un entorno 1v1, y mucho menos con varias otras personas disparando por él al mismo tiempo. Una reacción emocional o un pensamiento doloroso que rompiera su concentración haría que toda la pelea se derrumbara a su alrededor como un castillo de naipes. Odiaba ese hecho, pero eso no lo hacía menos cierto. Desafortunadamente, realmente no tenía muchas opciones. O tendría suerte o no lo haría. De cualquier manera, estaba casi en la salida, lo que significaba que lo descubriría en un momento. Se preparó, luego dobló la última esquina y comenzó a acelerar hacia la plaza de salida. Justo antes de salir disparado entre los dos últimos edificios, captó un destello de luz donde no debería haberlo. Era débil, pero fue suficiente advertencia para que pudiera levantar una mano y provocar una explosión. Las hebras de telaraña de Zero se quemaron, y Katsuki salió disparado a través del hueco y hacia la plaza. Katsuki observó su entorno con una mirada. Se colgaron algunas tiras más de cinta entre los edificios, pero había muy pocas para representar un verdadero obstáculo para Katsuki. Aoyama era de hecho uno de sus oponentes, y los rayos que había notado que se extendían en el aire eran parte de una cuadrícula que bloqueaba la salida. El francés estaba de pie junto a Kirishima y Kaminari, todos dispuestos para intentar bloquear cualquier intento de romper hacia la salida. Katsuki frunció el ceño ante eso. Técnicamente hablando, esa sería su mejor opción. Incluso con los láseres en su lugar, que no podían durar mucho, la disuasión era fácil de eludir. Katsuki probablemente podría salirse con la suya lanzando una de las baldosas de pavimento cercanas o trozos de escombros a través de las vigas para usarlas, y luego deslizarse antes de que Aoyama pudiera llenar adecuadamente la barrera. Toda la premisa de usar los láseres para bloquear su camino parecía defectuosa, especialmente dado que la cinta de Zero no podía usarse como segunda línea de defensa sin quemarse debido a la proximidad. De hecho, el hecho de que Zero no estuviera con el resto de su grupo parecía otro error táctico. Sin él, la única defensa antiaérea significativa era Aoyama. Si Zero no estaba entre Katsuki y la puerta, y Katsuki ya tenía suficiente distancia entre él y los edificios como para esquivar fácilmente cualquier cinta que le enviaran, entonces su defensa fue absolutamente horrible.
Lo que significaba que todo el grupo lo estaba llamando por teléfono. Zero se había estado escondiendo en algún lugar y había fallado en una emboscada, o Zero no estaba realmente en el equipo de villanos. De repente, Katsuki supo exactamente a quién se enfrentaba. Una serie de explosiones lo enviaron hacia arriba en ángulo, pero no fue lo suficientemente rápido. Los trozos de escombros esparcidos por la mayor parte de la plaza detonaron, envolviendo brevemente a Katsuki en una nube de polvo blanco. Salió de la nube y se dirigió hacia el aire claro más cerca de la salida, luego trató de disparar otra ronda de explosiones para guiar su descenso. Pero en lugar de una fuerte explosión propulsora, todo lo que obtuvo fueron algunos estallidos débiles mientras caía de nuevo en las turbulentas nubes de polvo. ¡Hijo de puta! Es una especie de agente neutralizante. Katsuki maldijo para sus adentros mientras aterrizaba con un rollo, obteniendo aún más cosas sobre sí mismo en el proceso. Afortunadamente, lo que sea que haya sido no permaneció en el aire por mucho tiempo, por lo que no se quedó completamente ciego. Si se hubiera demorado mucho más, probablemente no habría podido ver la carga de Kirishima hasta que fuera demasiado tarde. Un puño endurecido fue bloqueado con un guantelete levantado, el metal se deformó audiblemente por el impacto. Una pequeña luz de advertencia en el guantelete parpadeó, indicando que se había roto la contención en una de sus cámaras vacías. Dadas las capas de blindaje y redundancia en su lugar para contener la carga útil altamente volátil, Kirishima debe haber pinchado sus nudillos para perforar tan profundo. Katsuki se deslizó hacia atrás, pisando pobre en el polvo arenoso, luego tuvo que esquivar un golpe dirigido a su cabeza. Tomó represalias golpeando su otro guantelete en el costado de la rodilla de Kirishima, lo que lo hizo tropezar lo suficiente como para que Katsuki se pusiera en pie y desatara una ráfaga de explosiones. Todos todavía estaban lastimosamente débiles, pero al menos parecían estar volviéndose un poco más fuertes a medida que se deshacía del polvo neutralizador olvidado por Dios. La apertura de Katsuki fue interrumpida por un aluvión de láseres que destellaban hacia él. Mientras chisporroteaban ineficazmente contra la piel endurecida de Kirishima, Katsuki se vio obligado a esquivar para evitar recibir golpes directos. Desafortunadamente, eso significó que Kirishima tuvo mucho tiempo para recuperarse y una vez más pasar a la ofensiva. Necesito espacio para respirar, pensó Katsuki, con la mente acelerada mientras continuaba defendiéndose del asalto de Kirishima y los francotiradores de Aoyama. Kaminari está dando vueltas, probablemente tratando de encontrar una abertura en la que no golpee a Kirishima. Todavía no sé dónde está Yaoyorozu. No puedo seguir tratando de sobrevivir a esto mientras ella está haciendo movimientos en segundo plano. Mientras saltaba lejos de otro golpe, una capa de polvo se desprendió de su cabello. Ok, esta es probablemente una idea realmente jodidamente tonta. Lo hizo de todos modos. La siguiente abertura que vio, Katsuki esquivó la guardia de Kirishima, abrió los brazos de su oponente y luego trató de darle un cabezazo. Esto, normalmente, habría hecho un gran total de mierda aparte de posiblemente conmocionar al propio Katsuki. Kirishima ni siquiera trató de esquivarlo, y recibió el débil cabezazo directamente en su cara sin inmutarse. Lo que hizo que fuera bastante fácil para Katsuki frotar su cabello directamente en los ojos de Kirishima y luego empujarlo hacia atrás. Kirishima se tambaleó, luego maldijo mientras intentaba limpiarse la cara. Sus ojos endurecidos no se lastimarían, pero el polvo ciertamente sería molesto para quitarse de ellos. Aprovechando su oportunidad mientras duró, Katsuki se agachó, retiró el seguro de su guantelete y luego apuntó hacia el torso endurecido de Kirishima. El pin había sido reemplazado por una serie de botones, lo cual era una pena desde una perspectiva temática, pero mucho más fácil de trabajar en términos de funcionalidad. Solo había llenado una de las múltiples cámaras más pequeñas en la lucha hasta el momento, pero eso fue suficiente para envolver a Kirishima en una gran explosión. Con un grito apenas audible por encima de la botavara, Kirishima navegó de regreso sobre Kaminari y Aoyama y hacia la puerta de salida. Sin embargo, en lugar de volar, Kirishima golpeó algo que había sido escondido por los últimos con un fuerte sonido metálico. Con algunos de los rayos interrumpidos, Katsuki pudo ver las barras de metal que los láseres habían estado oscureciendo. Me habría jodido si realmente intentara escapar y hubiera salvado a Kirishima de volar fuera de los límites. Esa pequeña mierda inteligente. Katsuki siseó internamente mientras se tambaleaba hacia atrás, apenas esquivando el bastón de metal que casi lo había atrapado en el hombro. A pesar de la distancia que logró abrir, un arco de electricidad aún serpenteaba para electrocutarlo a su paso. No fue suficiente para lastimarlo realmente, pero fue absolutamente suficiente para que Katsuki supiera que no quería recibir un golpe directo.
Kaminari definitivamente todavía era un novato con el bastón, pero la corriente que fluía a través de él hacía que incluso un novato fuera bastante peligroso. Kaminari había llegado un momento demasiado tarde para ayudar a Kirishima, pero no estaba perdiendo el tiempo ahora que estaba allí. El bastón en sus manos se deslizó hacia afuera nuevamente en un intento de atrapar a Katsuki con los pies planos, y fue seguido por una de las nuevas imitaciones de Harpone Jack de Kaminari disparando hacia adelante para tratar de enredarlo. Katsuki pudo desviarlo con una pequeña explosión, pero casi recibió un láser en su pierna a su vez. Aoyama le estaba disparando otra andanada de láseres ahora, todos moviéndose a diferentes velocidades para asegurarse de que fueran una pesadilla para seguirles la pista. Kaminari estaba tratando de llevar a Katsuki a una posición en la que tendría que elegir entre vigilarlo a él o a los láseres, lo que no se podía permitir en absoluto. Katsuki bailó hacia atrás, tratando de desabrochar los broches que mantenían puesto su guante derecho. Hubo un suave golpe detrás de él en el mismo momento en que Kaminari retrocedió. Actuando por instinto, Katsuki trató de saltar hacia adelante, pero una vez más fue demasiado lento. Con un golpe profundo, otra ráfaga de pólvora lo envolvió. Katsuki maldijo furiosamente para sí mismo mientras entrecerraba los ojos, tratando de asegurarse de que no terminaría cegado como Kirishima. Mierda, me está dejando caer más de estas malditas cosas. Ella estaba tratando de atraparme mientras me quitaba el guante, joder. Katsuki apenas vio las dos cuerdas que atravesaban el polvo adelgazante gracias a un aluvión de láseres que pasaban a través de ellos, uno balanceándose alto mientras que el otro entraba bajo. Se lanzó hacia adelante para atravesar el espacio entre ellos, soltando los broches de su guantelete derecho y su guante a medida que avanzaba. Apretó esa mano en un puño para mantener el guante en su lugar, luego continuó su carga hacia adelante. Cuando Katsuki salió de la nube, captó la sonrisa de Kaminari cuando su bastón electrificado fue llevado en un golpe de barrido a través del espacio que habían dejado sus cuerdas. Kaminari había jugado esa trampa excepcionalmente bien, pero no del todo perfectamente. Katsuki levantó su brazo derecho, dejando que el brazalete de granadas se deslizara libremente. No voló mucho antes de estrellarse contra el bastón entrante, los dos sonaron ásperamente con el sonido del metal golpeando el metal. La sonrisa de Kaminari se convirtió inmediatamente en una mirada de dolor cuando las vibraciones golpearon sus manos, y dejó caer el bastón con un grito. Katsuki se lanzó hacia adelante, luego golpeó el plexo solar de Kaminari. El dolor chisporroteó a través de la mano de Katsuki, pero afortunadamente había roto la concentración de Kaminari. Lo que estaba sintiendo eran solo las sobras de lo que Kaminari había estado construyendo, en lugar de una electrocución que probablemente habría dejado a Katsuki tambaleándose. Con un grito de esfuerzo, completó su golpe, que envió a Kaminari volando. Se elevó por un momento, luego se estrelló pesadamente contra el suelo a unos metros de distancia y cayó como un muñeco de trapo. Se detuvo en posición fetal, ahogándose para respirar e incapaz de levantarse. Con un oponente menos, Katsuki una vez más barrió sus ojos alrededor del campo de batalla para reevaluar su posición. Kirishima finalmente había logrado liberarse de las barras de metal contra las que había sido golpeado, y estaba cargando contra Katsuki una vez más. Detrás de Kirishima, pudo ver a Aoyama alineando otro tiro. Entonces la cabeza de Aoyama se inclinó un poco hacia arriba, apenas perceptible excepto por el brillo de sus ridículas gafas. Parecía que estaba mirando. Katsuki se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Yaoyorozu dispararle una bola desde una azotea cercana, incluso cuando otra granada descendió desde arriba. Actuando por instinto, Katsuki levantó su mano derecha, arrojando su guante suelto en el proceso, luego detonó una explosión para hacer estallar la granada. Usando la fuerza de la explosión, continuó su giro mientras se agachaba, su mano izquierda se estiró para agarrar un extremo de la bola mientras pasaba por el espacio que acababa de ocupar un latido antes. Provocó otra serie de explosiones para acelerar su giro, luego lanzó la bola a Kirishima. Si fuera completamente honesto, el hecho de que incluso lograra lanzar la maldita cosa sin enredarla fue un poco impactante. Kirishima se sorprendió aún más cuando se envolvió con fuerza alrededor de su torso y brazos, una de las pesadas esferas de metal se agitó para romperse en la parte posterior de su cabeza. Kirishima tropezó, luego tropezó cuando su equilibrio se destruyó por completo. Katsuki saltó hacia adelante y disparó una explosión en la espalda de Kirishima mientras caía, acelerando su descenso lo suficiente como para atravesar los adoquines y enterrarlo en el concreto debajo. Con suerte, eso lo dejaría fuera de servicio, o al menos le daría tiempo a Katsuki para lidiar con los demás si no lo hacía.
Una fracción de segundo después, el láser que Aoyama había estado disparando cortó las costillas de Katsuki, y se reprendió a sí mismo por dejarlos disparar. Apuntó con su mano limpia hacia abajo, luego se lanzó hacia el francotirador en una serie de saltos. Aoyama gritó cuando Katsuki se acercó, disparando otra pequeña andanada en su dirección, pero estaba claro que había llegado a su límite. Unos pocos láseres rozaron a Katsuki mientras volaba, pero incluso con una mano fue lo suficientemente bueno como para cerrar la distancia sin disparar directamente. Una explosión a quemarropa envió a Aoyama a caer contra la pared del campo de entrenamiento, donde luego se desplomó sin fuerzas. Sin siquiera mirar hacia arriba, Katsuki se lanzó hacia el cielo una vez más. Esta vez, la granada no llegó a tiempo para inmovilizarlo, y disparó una rápida serie de explosiones para dispersar la nube antes de que pudiera alcanzarlo. Se concentró en Yaoyorozu en lo alto de un edificio mientras se retorcía en el aire, el brillo de la creación fluía de ella. Lo que sea que ella estuviera planeando, él no quería formar parte de eso. Desafortunadamente, ella estaba demasiado lejos para que él la alcanzara con una sola mano, y no podía arriesgarse a descubrir su otra mano. Así que volteó el seguro de su segundo guantelete, lo sujetó debajo de su axila derecha y disparó. El contragolpe lo envió corriendo hacia la azotea de Yaoyorozu, y no pudo contener una carcajada mientras se acercaba. Lo que, desafortunadamente, significaba que casi se llenaba de polvo cuando comenzó a salir disparado de todo el cuerpo de Yaoyorozu. Katsuki aterrizó con fuerza en la azotea, repentinamente ciego e incapaz de usar correctamente su don una vez más. Se estaba cansando de eso, pero lo había explicado. Katsuki entrecerró los ojos más allá de una mano levantada, aunque realmente no podía ver nada a pesar de todo. Conocía la vaga dirección de Yaoyorozu, en virtud de donde le lanzaba el polvo. Eso podría haberle dado una ventaja en otra situación, pero dudaba que ella hubiera comenzado esto sin alguna forma de seguirle la pista. De todos modos, no podía permitirse el lujo de quedarse en la periferia y esperar una mejor oportunidad. Yaoyorozu no era alguien a quien dejara su suerte. Se movió tan rápido como pudo sin ser imprudente, escabulléndose más profundamente en la tormenta de polvo hasta que vislumbró el resplandor de la creación a través de las partículas en el aire. Se preparó y luego se lanzó hacia adelante para barrer sus piernas. O funcionaría y tendría una oportunidad, o... El resplandor se apagó y su pierna no pasó a través de nada más que polvo. Un segundo después, algo se rompió contra su hombro lo suficientemente fuerte como para casi derribarlo, probablemente un bastón propio. Le dolía como una perra novata, pero también confirmaba su ubicación áspera. Antes de que ella aterrizara de su esquiva, Katsuki saltó hacia ella y giró para estrellar su guantelete contra el revestimiento de hueso de su armadura. Hubo un grito ahogado cuando se alejó, y Katsuki se abalanzó tras ella. No podía dejarla pensar, no podía dejar que ella planeara, o terminaría comiendo una pérdida. A través de la nube de polvo cada vez más delgada, la vio tendida en la azotea cercana, con un ventilador instalado debajo de las lentes negras de su visera. Trató de ponerse de pie de un salto, pero Katsuki se agarró de un tobillo y tiró. Una especie de banda de metal brotó bajo su mano y rompió su agarre, pero ella ya estaba en camino de regreso. Katsuki saltó encima de ella y se apresuró a tratar de agarrarla, pero resultó exasperante inmovilizarla. Tratar de agarrarla de los brazos se encontró con el mismo problema que su pierna, y tratar de arrodillarse sobre su pecho le valió un asta de metal en el estómago. Que al menos había podido girar hacia un lado, lo que simultáneamente le había dado un ancla y parecía romper el contacto de la pieza del pecho con su piel, bloqueando su propio don en esa área. Trató de aprovechar eso a su favor, tirando de ella para mantenerla fuera de equilibrio mientras la desgastaba. Por desesperación, levantó la mano para agarrar la parte delantera de su casco y trató de arrancarlo. Hubo un destello de luz, luego algo se estrelló contra un lado de su cabeza. Katsuki se balanceó hacia atrás, los oídos zumbando y las estrellas bailando detrás de sus ojos. Fue solo por pura fuerza de voluntad que logró mantenerse encima de ella, y mucho menos aprovecharse de la situación. Una vez más se abalanzó con su mano enguantada, con débiles explosiones crepitando, y trató de sujetarla alrededor de la parte delantera de su casco nuevamente. Otra barra salió disparada de su hombro para interceptar su mano, aunque por la forma en que se dobló claramente no era sólida. Tal vez se estaba quedando sin recursos. Quizás la pelea no duraría mucho más. Pero la distracción había funcionado, y no estaba en posición de arriesgar la victoria por una corazonada. Distraída por la fuerte y ominosa amenaza de su mano enguantada, no se dio cuenta de que se quitó un juego de esposas de captura con su mano derecha cubierta de polvo.
Se retorció lo más rápido que pudo, girando la cabeza mientras lo hacía, y le dio una palmada en el tobillo. No era así como quería terminar las cosas. Se sintió como una evasión, una admisión de que no podía vencerla antes de que ella pudiera eliminarlo. Pero era mucho mejor que perder o tener que romper para la puerta de escape. Creatie ha sido capturado. Chargebolt, Red Riot y Can't Stop Twinkling han sido incapacitados. All Might anunció a través de sus auriculares, su volumen haciendo cosas nuevas y desafortunadas en la cabeza de Katsuki. El joven Bakugo es el ganador. Yaoyorozu luchó por otro momento antes de quedarse inerte con un gemido de frustración. Katsuki se tambaleó mientras procesaba su victoria, la cabeza palpitaba y el sabor de la sangre en su lengua. ¿Yaoyorozu realmente lo había golpeado con esperar? ¿Es eso, una maldita linterna? Preguntó Katsuki, mirando el tubo metálico que yacía cerca. Yaoyorozu, que también se había puesto de pie, se marchitó un poco. La repentina mansedumbre en el lenguaje corporal estaba cómicamente fuera de lugar después de la feroz pelea que acababan de tener. Sí. Lo es. Dijo Yaoyorozu, luego palideció cuando se volvió en su dirección. Lamento haberte golpeado en la cara. Parece que ya está magullado, y, definitivamente lo fue. Podía sentir que su ojo en ese lado se estrechaba mientras su rostro se hinchaba alrededor del lugar del impacto, y el dolor era entumecedor. Pero todo eso era insignificante en comparación con lo enojado que estaba de que ella, después de casi golpearlo, tuviera la audacia de actuar avergonzada de su actuación. Vete a la mierda con esa mierda, Ponytail. Katsuki se burló, cortándola. Estabas tratando de ganar, y te acercaste mucho. No importa lo que usaste para hacer el trabajo. ¿Lo hizo? Yaoyorozu lo miró de reojo. Me capturaste un segundo después. No me lo recuerdes. Todavía enojado, tuve que recurrir a las malditas esposas. Katsuki la miró con el ceño fruncido, luego hizo una mueca. Aparentemente, su labio estaba partido, y ninguna de sus expresiones predeterminadas jugaba particularmente bien con eso. No pude agarrarte. No pude hacer mucho con explosión. No podría amenazarte con una carga de guantelete porque estaba vacío, y habría volado el edificio incluso si no fuera una fuerza excesiva para empezar. Intenté quitarte el casco para poder golpearte en algún lugar significativo, pero me ganaste en el golpe. Si la pelea hubiera seguido como estaba, no habría ganado. Katsuki escupió una gota mixta de saliva, sangre y polvo a un lado. Maldito agente neutralizador de mierda. Probablemente me impresionará todo esto una vez que esté menos molesto por el hecho de que funcione tan bien. Katsuki refunfuñó mientras raspaba el polvo de su mano. Disparó una secuencia de explosiones, luego hizo una mueca cuando el golpe de las mismas hizo que su cabeza palpitara con saña. Si no tenía una conmoción cerebral, entonces estaba bastante cerca. Bien jugado. El rostro de Yaoyorozu pasó por una serie de emociones, que iban desde la sorpresa hasta la cautela y el orgullo, y finalmente terminó en algo que casi parecía, agradecido. Dirigido a él. Eso definitivamente no era algo a lo que estuviera acostumbrado, e inmediatamente lo hizo sentir más que un poco nervioso y cohibido. Pozo. Esa fue una respuesta extraña y al revés. Probablemente algo que el señor Inui insistiría en que desmontaran en algún momento, lo que sería muy divertido. Pero eso era algo para apretar los dientes más tarde. Por el momento, solo quería que la sensación desapareciera, así que buscó a su alrededor cualquier cosa que pudiera usar para justificar estar literalmente en cualquier otro lugar. Su ojo se posó en una mancha roja, y se relajó cuando se identificó su ruta de escape. Probablemente debería sacar a Shitty Air del concreto. Izuku sonrió mientras el resto de Unoa charlaba entre ellos. Había habido algunas personas que habían pensado que Bakugo estaba acabado cuando la trampa de Yaoyorozu había paralizado su don, pero Izuku no había estado entre ellos. Sabía que había una gran posibilidad de que Bakugo no pudiera ganar. La trampa de Yaoyorozu había sido excepcional. Pero no había mundo en el que no poder ganar significara que Bakugo no lucharía con uñas y dientes a pesar de todo. A su lado, Ochako negó con la cabeza. Es como un tejón rabioso. No tengo idea de cómo se las arregló para salir de la esquina en la que lo pusieron. Sero, que estaba sentada a su otro lado, resopló. Parece un pomeranía. Ladra como un chihuahua. Lucha como un tejón de miel. Asido se rió desde la fila detrás de ellos. Me aseguraré de mencionárselo. Estoy seguro de que la reacción no tendrá precio. Ah, mierda. Voy a tener que tener un poco de ese polvo a mano durante las próximas semanas, Sero suspiró, luego inclinó la cabeza hacia atrás para mirar a Asido boca abajo. ¿Es porque te dejé colgando sobre la calle durante mi carrera?
Ni siquiera estuviste allí tanto tiempo. Asido se llevó dramáticamente una mano al pecho e hizo un sonido de indignación fingida. ¿De verdad crees que yo, un héroe en entrenamiento, buscaría venganza por ti tendiendo una emboscada, tirándome 4 pisos en el aire, envolviéndome y luego dejándome allí por un minuto? Zero vaciló. Si digo que no, ¿serás misericordioso? Asido sonrió alegremente y le guiñó un ojo a Zero con un guiño cómplice, luego se volvió para mirar la puerta mientras se abría. Momento dramático. Buen trabajo para todos. Los combatientes recién curados fueron salpicados de elogios mientras regresaban a la habitación. Aoyama, Kaminari y Kirishima parecían tomárselo con calma, pero los dos últimos... Yaoyorozu parecía dividida entre feliz y ansiosa mientras la gente elogiaba su actuación. Agradeció a todos, pero se dirigió hacia su asiento lo más rápido que pudo sin hacerlo obvio para la mayoría de los observadores. Entendiendo esa ansiedad, Izuku simplemente sonrió y asintió con la cabeza mientras pasaba junto a él para sentarse junto a Tenya, quien le ofreció su propio apoyo silencioso. Bakugo, por otro lado, simplemente ignoró a todos mientras se abría camino hacia el fondo de la habitación al estilo estándar de Bakugo. Se dejó caer en su asiento e inmediatamente lo apoyó sobre 2 piernas, con los brazos cruzados y el ceño fruncido firmemente en su lugar. No parecía que acabara de obtener una de las victorias más impresionantes que Izuku había visto en UA. Sin duda, no estaba satisfecho de que su victoria hubiera sido tan reñida, y estaba ocupado ideando un régimen de entrenamiento tortuoso para asegurarse de que no volviera a suceder. No creo que tengas mucho espacio para hablar, Izuku Nana empujó burlonamente. El hecho de que puedas levantarte por la mañana sin ningún daño real no significa que el entrenamiento al que te sometes no cuente como una tortura. A pesar de que no estaba usando activamente One for All, la voz no era sorprendente. Se había dado cuenta de que podía escuchar a los vestigios Sineil en ocasiones desde hace un tiempo, pero recientemente parecía ser cada vez más consistente. No estaba seguro de si era porque su conexión con el don se estaba profundizando, o si siempre estaba circulando inconscientemente un poco del poder ahora. Izuku estaba a punto de responder cuando los ojos de Bakugo se cruzaron con los suyos. Izuku se congeló, sin saber si el hecho de haber sido atrapado mirando sería un problema. En el pasado, absolutamente lo habría hecho. Pero recientemente, los ojos de Bakugo se entrecerraron por un momento, su ceño fruncido se profundizó. Luego, levantó la barbilla, arqueó una ceja y sonrió. Ese, no era ira. No fue condescendencia. Ni siquiera era molestia. Fue un desafío. Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Izuku. Ha sido. Aizawa llamó, y la conversación en la habitación se detuvo abruptamente. ¿Estás despierto? Asido se puso de pie, su cuerpo bloqueando a Bakugo por un segundo. Para cuando falleció, Bakugo estaba mirando al resto de la habitación, sin duda tratando de adivinar quién sería llamado para enfrentarse a ella. Izuku se dio la vuelta, mirando la habitación él mismo. Pero en su interior, su impaciencia por su propio turno se había vuelto aún más intensa. Estaría a la altura de ese desafío, sin importar a quién tuviera que derrotar. Había tenido que esperar hasta la tercera ronda del miércoles. Ninguna cantidad de entrenamiento y preparación para que finalmente lo llamaran por su nombre había sido suficiente para distraerlo de su anticipación. Incluso enterrarse en el análisis de las carreras de su compañero de clase no había sido suficiente para calmarse por completo. Ciertamente había sido interesante, no había duda de eso. Llegar a ver que muchas de sus sugerencias ya se estaban poniendo en práctica fue extremadamente gratificante, y ver a todos empujados al máximo solo le dio más ideas. Casi había terminado otro cuaderno completo, y todavía le quedaban otras 2 rondas. Bueno, incluido el suyo al menos. En las últimas clases, algunos estudiantes más se habían acercado notablemente a la victoria. Ojiro se había defendido de sus 4 oponentes en combate cuerpo a cuerpo durante casi 13 minutos antes de terminar con Kirishima pegado a su cola por la esfera de Mineta. Asui se había camuflado y se había arrastrado lentamente hacia el escape mientras Izuku, Tenya y Tokoyami habían estado patrullando el área cercana. Si Agakure no hubiera estado experimentando tanto con el infrarrojo y, por extensión, se hubiera dado cuenta de que podía verse brevemente esa longitud de onda de luz, Asui podría haber podido escapar. En cambio, vio a Asui y llamó a Izuku justo a tiempo para detener su carrera final por la libertad. Koda había usado un pájaro equipado con una cámara para rastrear y evitar a sus oponentes durante casi todo su tiempo, y casi había escapado después de llamar a un enjambre de ratas fuera de las alcantarillas para cubrir su carrera final hacia la puerta.
Sin embargo, a pesar del notable desempeño de todos, solo una persona más había ganado como héroe desde entonces. Basta con decir que Yao Yorozu era, sin duda, alguien a quien se le diera tiempo para prepararse. Las defensas habían sido minuciosas, las trampas altamente efectivas y, en última instancia, una cobertura extremadamente exitosa para permitirle escabullirse de regreso a la salida en su mayoría sin oposición. Pero ahora era la oportunidad de Izuku de agregar otra victoria a la cuenta de héroes. No tenía absolutamente ninguna duda de que sus oponentes no se lo pondrían fácil, pero estaba decidido. Había pasado el minuto de tiempo de preparación tratando de agregar todo lo que pudiera a su reserva de Fajin, aunque probablemente no equivaldría a más de unos pocos momentos de poder. Después de todo, esa podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Una vez que el anuncio de salida llegó a través de los auriculares, comenzó a correr hacia la puerta de salida. No planeaba ganar por escape, pero tener esa opción en su bolsillo trasero no era una mala idea. No había recorrido más que unas pocas cuadras, gran parte de las cuales estaban en ruinas de una ronda anterior, antes de tener que saltar sobre un campo de hielo que se extendía. La sábana crujió mientras fluía a su alrededor, cubriendo la carretera y los edificios por igual mientras continuaba extendiéndose. Al mismo tiempo, una aguja de hielo se elevó en la distancia justo donde se suponía que debía estar la puerta de salida, probablemente para garantizar que escapar no fuera una opción fácil. Pozo. Supongo que sé quién es uno de mis oponentes. Izuku pensó mientras comenzaba a caer hacia el hielo de abajo. Comenzó a formar láminas de látigo negro en sus pies, luego vaciló mientras miraba hacia atrás para observar el borde delantero del hielo. Espera. ¿Soy solo yo, o el hielo se está extendiendo más lento de lo habitual? El pie de Izuku golpeó el hielo. Por un momento, pudo sentir que Black Whip se adhería a la superficie y comenzaba a ralentizar su movimiento, pero luego perdió tracción y sus pies casi se salen de debajo de él. Derrapó más por el camino por el que había estado corriendo hasta que dio otro pequeño salto, luego golpeó los talones a través de la capa de hielo y se detuvo. Izuku dejó escapar un suspiro, notando la forma en que no se empañaba. El aire no estaba tan frío como solía ser cuando Shoto estaba trabajando a tal escala. Izuku sonrió, luego se arrodilló para inspeccionar el hielo debajo de él. Brillaba a la luz, y un rápido movimiento de su dedo confirmó sus sospechas. Extremadamente suave, y se siente como si apenas estuviera a temperaturas bajo cero, por lo que se forma una capa de agua de deshielo en la parte superior. Izuku observó. Es casi sin fricciones. No es de extrañar que el agarre de Black Whip se deslizara. Black Whip retumbó de insatisfacción por eso, claramente descontento de que no lo hubiera agarrado lo suficientemente bien. Izuku estaba a punto de intentar calmarlo cuando escuchó el sonido distante de los motores rugiendo. Izuku se tensó y miró a su alrededor, luego frunció el ceño cuando el sonido se acercó rápidamente. Desde el tono creciente, no parecía que Tenya estuviera zigzagueando entre edificios como Izuku hubiera esperado, sino que se movía directamente. Izuku miró hacia el pilar de hielo. Un borrón se precipitaba directamente hacia él en línea recta desde la cima, girando en un torbellino de colores y luz azul brillante. La sensación de peligro estalló en el mismo momento en que una raya blanca se disparó hacia adelante desde el desenfoque como un meteorito decidido a su destrucción. Izuku saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar la cola de Ojiro mientras rasgaba el aire justo frente a él, el pelaje en su punta casi le hacía cosquillas en la nariz a Izuku mientras pasaba en su camino para pulverizar la calle debajo de ellos. El impulso hacia atrás de Izuku se ralentizó cuando las dos hebras de Black Whip que aún lo unían al suelo ahora lleno de cráteres se estiraron, luego se invirtieron mientras disparaba hacia Ojiro, con la intención de dar un golpe rápido y decisivo. Sacó un 7% de Detroit Smash, el dorso de la mano de Ojiro se levantó y empujó el ataque descendente de Izuku apenas hacia arriba y hacia un lado, el golpe casi rozó su oreja en su camino en lugar de golpear su pecho. Peligro. Ojiro tomó represalias con un puñetazo directo hacia el estómago de Izuku, el tiempo entre la advertencia y el ataque en sí casi tan escaso como cuando Ikage se puso serio. Sospechó distraídamente que era un subproducto de lo tranquilos y serenos que estaban ambos mientras peleaban, pero necesitaría más de un puñado de puntos de datos para confirmarlo. A pesar de la velocidad de Izuku, apenas logró detener el golpe antes de que golpeara su plexo solar. Incluso si Izuku era definitivamente más rápido que Ojiro con un 7%, la habilidad practicada de Ojiro estaba haciendo un trabajo impactante para cerrar la brecha. Peligro. Como si tomara los pensamientos de Izuku como un desafío, Ojiro se arqueó hacia atrás, usando su cola como pivote para empujar una rodilla hacia Izuku desde abajo.
Más por instinto que por otra cosa, Izuku soltó un hilo de Black Whip mientras levantaba esa pierna para interceptar el golpe, aunque el impacto con su espinilla hizo que el dolor subiera y bajara por su pierna. Peligro. Izuku logró tirar del brazo con el que inicialmente había golpeado a tiempo para atrapar la patada de Ojiro, que había estado cerca de su golpe de rodilla. Si Izuku no hubiera cubierto su palma con una hoja de Black Whip para ayudar a absorber el impacto, podría haber dislocado su muñeca. Peligro. Ojiro terminó su flexión hacia atrás y plantó su mano libre en el suelo, luego mantuvo su impulso arrancando su cola del pavimento destrozado de abajo y azotándola hacia Izuku. Trató de plantar su otro pie en la extremidad entrante, pero su ángulo era malo y el ataque de Ojiro atravesó su bloque y entró en el torso de Izuku. El poder del golpe fue notable y envió a Izuku hacia atrás por el aire. Aún así, Izuku no salió del intercambio con las manos vacías. Tiró del cable de Black Whip que aún conectaba su mano y la pierna de Ojiro, arrastrando a su oponente por los aires tras él. Peligro. Los motores rugieron, repentina y desorientadoramente detrás de él de alguna manera, e Izuku apenas tuvo tiempo de girar en el aire para abordar el ataque entrante. Desafortunadamente, solo logró obtener un bloqueo medio decente entre él y el pie entrante de Tenya antes de que lo pateara hacia el suelo. Izuku devolvió el golpe primero, un breve salto al 9% suficiente para protegerlo principalmente del impacto, incluso si diezmaba el suelo debajo de él. Se puso en cuclillas. Peligro, 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 peligro. Una multitud de ataques le llegaron casi simultáneamente, el repentino diluvio de sobreestimulación y dolor dificultó la identificación de los detalles. Uno era Tenya, bajando desde arriba con los 4 motores aún encendidos. Otros 2 fueron el golpe de codo y el barrido de cola de Ojiro, el tirón anterior de Izuku en la hebra de Black Whip conectándolos para morderlo en el trasero. Varios venían por detrás, rayas de fuego que Izuku solo podía distinguir por la luz que se reflejaba en el ambiente helado. Izuku no estaba seguro de cuándo había llegado Shoto, dado que no era tan rápido como Tenya, ni lo suficientemente resistente físicamente como para haberse desplegado tan rápido como Ojiro. El último de los ataques fue más sutil y casi se perdió entre las alarmas de los demás. Solo logró analizarlo cuando sintió el frío del hielo arrastrándose alrededor de sus pies, tratando de congelarlo en el suelo. Izuku habría quedado impresionado por la coordinación de todos si hubiera tenido tiempo, pero desafortunadamente estuvo a momentos de ser aplastado por completo. Tenía uno fuera y necesitaba ejecutarlo con cuidado. Lo primero que hizo fue desatar una columna de humo, que rápidamente surgió a su alrededor. Dudaba que fuera suficiente para hacer que todos se golpearan entre sí con sus ataques. Smokes creen era algo que esperarían, después de todo, y no tenerlo en cuenta habría sido una tontería. Lo segundo que hizo fue disparar una hebra de Black Whip desde una de las rejillas de ventilación de su espalda, apuntando hacia arriba en ángulo. Su objetivo no era que se aferrara a nada, dado que el hielo en todas partes podría ensuciar fácilmente su punto de anclaje. En cambio, Smokes Creen continuó saliendo del extremo delantero, y Black Whip retumbó de emoción al intentar engañar a alguien nuevamente. Lo tercero que hizo fue saltar momentáneamente hasta el 9%, luego tirar de la reserva de Fajin que había ahorrado. Con una oleada de poder, Izuku se mejoró a sí mismo con un facsímil del 13% con su cuerpo absolutamente zumbando con poder y arcos de energía roja y verde. Izuku cortó la cortina de humo que brotaba de su propio cuerpo, se lanzó hacia un lado con un fuerte crujido de hielo que se rompía, luego pateó el suelo para dispararse a través del humo. Pasó a unos pocos pies de Tenya en su camino hacia arriba, con un juego de esposas de captura ya en la mano de su amigo mientras descendía. En el momento siguiente, la trampa del equipo de villanos terminó de cerrarse. Izuku apenas podía ver la cola de Ojiro atravesar el espacio donde Izuku habría estado congelado en su lugar. Los talones de Tenya se estrellaron bruscamente contra la carretera un momento después. Dejó que su impulso lo llevara a agacharse, listo para romper las esposas en su lugar hasta que pareció darse cuenta de que Izuku no estaba debajo de él. El fuego arrasó el área alrededor de ambos, envolviendo muchos de los otros lugares a los que Izuku podría haber huido. A un lado, una enorme aguja de hielo se precipitó en la visión de Izuku. Black Whip retumbó de satisfacción cuando la hebra que Izuku había enviado por ese camino fue engullida, su estratagema funcionó para atraer el fuego de Shoto. Oh, bueno, hielo. Izuku se dio la vuelta en el aire mientras se acercaba a la cima de su arco, luego recorrió su mirada alrededor del área. Ojiro y Tenya se apresuraban a regresar hacia donde Izuku ahora podía ver a Shoto mirando a su alrededor con cautela, ninguno de los dos parecía luchar en el hielo. Quizás Shoto les había prestado tacos de repuesto. Eso hizo 3.
Entonces, ¿dónde estaba? Peligro ya no abrumado por la avalancha opresiva de advertencias, fue fácil para Izuku identificar el último ataque. Dio una vuelta en el aire para ver un gran trozo de escombros que se precipitaba hacia él a una velocidad impresionante. Izuku convirtió su voltereta en un giro, luego arremetió para romper los escombros en pedazos con una patada. Podría haber sido más conveniente esquivarlo, pero en un escenario de combate real, ese proyectil podría causar graves daños dondequiera que aterrizara. No podía adquirir el hábito de dejar que algo así. Ochako salió disparado a través del polvo que flotaba entre ellos y se estrelló contra él, enviándolos a ambos por el aire. Sus brazos se envolvieron con fuerza alrededor de su pecho cuando una correa terminó de retraerse en uno de sus guanteletes, luego la gravedad de repente perdió su control sobre él. ¿Qué? Preguntó Izuku, parpadeando mientras trataba de ponerse al día con los eventos recientes. Estaban tan cerca que sus narices casi se tocaban. Se veía bastante verde por el uso excesivo de Don, pero eso no había evitado la sonrisa de suficiencia de sus labios. ¿Cómo hiciste? La sonrisa de suficiencia se ensanchó, luego se inclinó hacia adelante y hacia un lado hasta que pudo hablarle directamente al oído en un tono burlón y juguetón. Los abrazos no son un ataque, Izuku. Eso resultó maravillosamente efectivo para freír el cerebro de Izuku, lo que le dio a Ochako el tiempo suficiente para escapar. Ella se echó hacia atrás, ahora sonrojándose furiosamente, luego el sentido del peligro se activó una vez más. Izuku automáticamente colocó una mano en su lugar para bloquear su golpe en el estómago, solo para encontrarse volando lejos de ella. Fue extremadamente desorientador. No hubo sacudidas ni sensación de aceleración, solo la transición perfecta de moverse en una dirección a moverse en una completamente diferente. Maldita sea, se está volviendo buena con su anulación de inercia. Después de un momento para reorientarse, se reunió lo suficiente como para lanzar una hebra de Black Whip tras ella en un intento de captura. Desafortunadamente, pero como era de esperar, había estado lista para eso. Interceptó la hebra entrante de Black Whip con un guantelete desenganchado, luego la arrojó mientras sus abanicos la llevaban cada vez más hacia abajo. Su segunda hebra fue interceptada rápidamente por la titánica pared de hielo que se elevaba hacia él. Oshoto planeaba abrazarlo con un glaciar, una hazaña de gimnasia mental de la que Shoto podría ser capaz, o estaba lo suficientemente alto como para que Shoto estuviera fuera del alcance de Danger-sensei. De cualquier manera, la distracción de Ochako lo había dejado con muy poco tiempo para responder. ¿Realmente necesitas trabajar en eso? Daigoro se rió entre dientes. Si un villano se entera de que un poco de coqueteo puede darle una ventaja contra ti, hará mucho más que eso para desequilibrarte. Cállate. Probablemente no funcionaría tan bien para nadie más de todos modos. Izuku refunfuñó mientras observaba cómo el hielo subía más y más alto. Oye, Nana, supongo que Fload no se va a manifestar convenientemente. No. Nana respondió. Lo siento, chico. Solo pensé en comprobarlo. Izuku respondió distraídamente mientras su mente repasaba sus opciones. La atracción no era lo suficientemente fuerte como para apartarlo del camino en el tiempo que le quedaba, y usar Smoke Screen como propulsión sería igualmente ineficaz. Black Whip tampoco pudo alcanzar un ancla sólida a tiempo. Con su porcentaje actual, todavía estaba lejos de poder patear el aire como medio de movimiento. Podría obtener un poco de movimiento si también usara Fajin por un 7% adicional, pero eso no lo llevaría muy lejos. Incluso si lo hiciera, probablemente no podría hacerlo más de una vez. Las alas draconianas serían su medio de escape más efectivo, si no fuera por el hecho de que obviamente eran alas de dragón gigantes que no encajaban con su explicación de su don. Podía disfrazarlos en otra nube de humo, pero aún necesitaría una respuesta sobre cómo se las había arreglado para esquivar. Si era demasiado obvio acerca de ocultar su escape, solo haría que la gente sintiera más curiosidad. Tal vez Black Whip entre sus piernas y dedos, como cuando había estado arrastrando el bote en el USG. Entonces, Izuku recordó algo y sonrió. Gracias por la idea, Daigoro, ¿qué? Preguntó Daigoro, claramente desconcertado. No creo que nada de lo que dije vaya a ayudar aquí. Una cortina de humo brotó de Izuku, fluyendo rápidamente para envolver el área a su alrededor una vez más. Una vez que estuvo bien y verdaderamente oculto a la vista, llamó a Draconic Wings. Se extendieron a través de las rejillas de ventilación en sus omóplatos tal como esperaba que lo hicieran, luego se extendieron a ambos lados. El estiramiento de los músculos que literalmente no había tenido hace un segundo siempre era extraño, pero había cierta satisfacción en la sensación a pesar de todo. En su interior, sintió un pulso de emoción de Tsubasa, y su sonrisa se extendió aún más.
El toque final fue lo que Daigoro había inspirado, aunque la sugerencia había regresado cuando las alas draconianas se manifestaron por primera vez. En ese momento, no había sido una idea particularmente aplicable. Ahora, sin embargo, con todo el progreso que habían hecho, un hilo tras otro de Black Whip se extendía por sus alas, entrelazándose y fundiéndose en una segunda piel intacta. En segundos, cada centímetro de escama roja se ocultó bajo el verde sobre negro. Si el estiramiento de nuevo músculo era extraño, sentir a Black Whip engullir ambas alas era francamente surrealista y casi abrumador. Escapa ahora. Izuku se recordó a sí mismo mientras el flujo de hielo se acercaba. Trabaja para acostumbrarte a la sensación más tarde. Izuku aleteó, y fue mucho más arriba que hacia adelante, el movimiento inesperado lo hizo caer. Sí, todavía lo arrojó fuera del camino del ataque de Shoto, pero ciertamente no lo hizo ni con una onza de dignidad. Salió de su campo de neblina en una maraña agitada de extremidades y alas antes de dejar de aletear y simplemente extender sus alas para planear con la velocidad que ya había acumulado. Riit. Sin gravedad. Izuku refunfunó. Realmente no puedo volar, tanto como, algo así como nadar, supongo. Sin embargo, no es realmente para lo que están hechas las alas. Abajo, Izuku podía distinguir a sus oponentes mientras lo miraban. Las llamas envolvieron el costado izquierdo de Shoto mientras se recuperaba de sus últimos esfuerzos, el fuego brillaba incluso desde tan alto. Ojiro parecía casi una estatua, excepto por el extremo de su cola moviéndose en ocasiones. Ochako estaba tendida en uno de los bancos que bordeaban la calle, con los pies debajo de un reposabrazos y la mano alrededor del otro para evitar quedarse dormida. Parecía estar respirando con dificultad, probablemente sufriendo por su rápido y extenuante uso del don. Tenya, que había estado paseando, se detuvo de repente y se volvió hacia Ojiro. Después de un momento, Ojiro miró a su alrededor, pareció considerar algo, luego miró hacia Ochako. Ochako extendió una mano hacia Tenya. Lo agarró y luego comenzó a flotar en el aire. Izuku podía escuchar distantemente los motores de Tenya comenzar a funcionar mientras su amigo saltaba hacia arriba, luego se retorcía en el aire hasta que miraba hacia el cielo. ¡Oh! ¡Mierda! Tenya se disparó hacia Izuku en un destello azul. Izuku aleteó de nuevo, esta vez mejor preparado para la forma en que lo llevó más arriba que hacia adelante. Tenya pasó corriendo con un chillido de motores, luego comenzó a arquearse para otra aproximación. Esta vez, Tanger-sensei hizo un fuerte ping cuando Tenya lo golpeó, lo que permitió que Izuku se girara para esquivar. En el último segundo, recordó acercar su ala mientras Tenya salía disparada por el aire junto a él una vez más. Estaba apuntando a mi espalda, pero su objetivo general es casi seguro desactivar mis alas y dejarme varado aquí para que cuente como una captura. Necesito volver al suelo. Otra punzada, otra esquiva, otra línea en azul dibujada a través de su visión en la estela de Tenya. Estaba notablemente más cerca que el anterior. Tenya se estaba adaptando notablemente bien al combate aéreo, al parecer. Con 4 motores que producen tanto empuje, el vuelo definitivamente podría ser alcanzable para Tenya una vez que recuperara por completo el control de sus dones. En las semanas transcurridas desde la transferencia, Tenya había lograr un control fácil hasta la 4ª marcha, que Izuku sospechaba que era lo que enfrentaba ahora. Izuku siguió cuidadosamente el arco de Tenya mientras daba vueltas, luego se preparó mientras su amigo se precipitaba hacia él una vez más. Esperó el momento en que Tenya tuviera que comprometerse por completo con el ataque, todo el tiempo tratando de no parecer que estaba esperando el acercamiento de Tenya. En el momento en que Izuku estuvo seguro de que Tenya no podría desviarse a tiempo, actuó. Otra nube de cortina de humo cobró vida alrededor de Izuku, escondiéndolo mientras se retorcía en el aire y aleteaba para moverse hacia abajo, luego extendía sus alas. Como era de esperar, Tenya se desvió hacia arriba tanto como pudo, probablemente apuntando a donde una solapa habría llevado a su objetivo si no se hubiera dado la vuelta. Izuku arrojó varias hebras de Black Whip de esa manera, y llegaron justo a tiempo para encontrar apoyo alrededor del torso de Tenya, luego ramificar los brazos de Tenya de la trampa. De repente, su camino de vuelo pasó de una línea recta a un arco con Izuku como pivote, aunque todavía estaba siendo arrastrado por el impulso de Tenya. No fue tan bien como Izuku esperaba. Había esperado la sacudida del dolor y los músculos tensos cuando decidió convertirse en un ancla. Algo que no había considerado, desafortunadamente, era el hecho de que las alas no estaban diseñadas para retorcerse en el aire como él. La forma en que se retorcieron de inmediato y agónicamente cuando Izuku comenzó a balancear a Tenya hizo que se preocupara de que los iba a dislocar.
Luego, con un zumbido decidido, Black Whip apretó y apretó alrededor de las alas como un aparato ortopédico de compresión gigante. Parte de la tensión disminuyó a medida que reforzaba las alas dracónicas y parecía, se contraen de una manera que recuerda a una capa externa de músculo. Izuku quería profundizar más en esa realización, pero dejó de lado el pensamiento por un momento en el que no estaba en medio de una maniobra muy exigente. Una maniobra que necesitaba completar, ahora. Justo cuando Tenya se balanceó hacia el suelo, Izuku dejó que Draconic Wing se relajara. Sin que tomaran el aire, Izuku fue derribado tras su amigo mientras caían en picado. Comenzó a retraer a Black Whip, tratando de arrastrar a Tenya hacia él para poder esposarlo. Hubo un destello rojo y un rugido de motores, luego Tenya giró rápidamente en el aire. En un instante, Izuku fue tirado hacia abajo cuando Black Whip fue tensado, Tenya lo usó para enrollar a Izuku como un pez en una línea. El sentido del peligro se encendió incluso cuando Izuku trató de liberar a Black Whip, pero la advertencia llegó casi al mismo tiempo que el destello cegador de Pain a lo largo de su espalda y costado cuando Tenya le lanzó una patada de alta velocidad. El mundo se volvió borroso cuando Izuku se dirigió hacia el suelo, completamente fuera de control. Una fracción de segundo después, golpeó una pendiente fría y suave y comenzó a deslizarse por ella a gran velocidad. Peligro a ciegas, Izuku encendió Full Cooling y empujó contra la pendiente en un intento por escapar. Desafortunadamente, si resulta inútil. Casi de inmediato, se vio completamente envuelto en un frío inquebrantable y su visión se nubló. Izuku se quedó quieto por un momento, mientras luchaba por recuperar sus facultades. El mundo todavía estaba girando por su caída, e incluso el frío impactante no fue del todo suficiente para sacarlo de allí. Trató de negar con la cabeza, solo para descubrir que no podía. De hecho, no podía mover nada. Solo el hecho de que podía sentir que se tensaba mientras intentaba moverse evitó que entrara en pánico. Era la inmovilidad de estar restringido, en lugar de la de haberse lastimado de nuevo. Por supuesto, el hecho de que no pudiera respirar era sin duda una razón para entrar en pánico, pero afortunadamente había respirado hondo mientras intentaba saltar lejos de la ola de hielo que se acercaba. Ciertamente duraría hasta que Shoto pudiera derretirlo del hielo en el que parecía estar encerrado, en el peor de los casos. El problema más inmediato fue escapar antes de que lo declararan incapacitado. Dado que claramente estaba completamente dentro del glaciar, sospechaba que eso sucedería bastante rápido. Reuniendo fuerzas, Izuku trató de moverse. Escuchó un crujido fuerte dentro del hielo que lo envolvía, y sintió que algo afilado le clavaba el ala. Eso fue desagradable, pero fue un alivio darse cuenta de que sus alas tenían suficiente espacio para moverse. ¿Eso le dio algunas opciones? Izuku sonrió. Izuku retrajo las alas dracónicas. Hubo un momento de dolor cuando el trozo de hielo roto que se había clavado en uno de ellos cortó una línea a través de él, pero en un momento ambos se retrajeron por completo. Eso dejó un espacio vacío detrás de los hombros de Izuku, y con otro 7% de empuje, logró romper el hielo entre él y donde estaba encerrada su cabeza. Hubo un sonido de desgarro cuando los puntos de ruptura de emergencia en su máscara se abrieron, dejándola y su ventilador incrustados en el hielo frente a él. Un leve crujido estático cobró vida en el oído de Izuku, seguido por la voz de All Might. «De Quest, no», gritó Izuku, su voz extremadamente fuerte en el pequeño espacio que estaba ocupando. Hubo una pausa, luego un suspiro de alivio. «Me alegro de que estés bien, joven Midoriya. Pero estás completamente encerrado en hielo. Me sorprende que incluso puedas hablar. No hay vergüenza en, dame unos segundos». Izuku gruñó, luego dejó de hablar. Con suerte, se lo darían sin más información. Cada palabra que pronunciaba era un desperdicio de oxígeno y un paso hacia él que realmente necesitaba ayuda. «Voy a llamar al partido en 15 segundos», dijo All Might antes de que se cortara la estática. Con eso en mente, Izuku trató apresuradamente de liberar sus brazos, pero estaban congelados en ángulos incómodos que le negaban la influencia y le impedían tratar de sacarlos directamente. Rápidamente revisó sus opciones, entonces se le ocurrió una idea. Vertió Smoke Screen de sus manos y piernas. Inmediatamente sintió un aumento en la presión cuando el humo fue forzado a entrar en un espacio extremadamente confinado, pero Full Cooling lo reforzó lo suficiente como para que pudiera avanzar. Después de un momento, hubo otra serie de grietas agudas, luego Smoke irrumpió en el pequeño bolsillo de Izuku. Con un tirón, Izuku logró romper el hielo ahora agrietado sosteniendo sus brazos, luego los liberó. «Está bien. Tengo los brazos hacia atrás y puedo hacer lo mismo con las piernas una vez que tenga espacio». Izuku pensó mientras trataba de ignorar el creciente dolor en sus pulmones.
Volvió la mirada hacia adelante, hacia el brillo apagado de la luz fuera de su prisión. Ahora, veamos si realmente puedo hacer esto. Izuku cerró los ojos cuando una vez más comenzó a inundar el espacio con Smoke Screen. A medida que la presión aumentaba rápidamente, Izuku se centró mientras abría y cerraba rápidamente las manos para acumular un poco más de Fajin mientras tenía la oportunidad. Una vez que la presión llegó a su límite, Izuku encendió Full Cooling al 9% mientras dibujaba una ráfaga de Fajin a juego. Eso drenaría casi todo lo que le quedaba, por lo que necesitaba hacer que contara. Empujó un puño hacia adelante. Detroit Smash. Ochako yacía acurrucada en un banco congelado mientras intentaba desesperadamente no vomitar, mirando alternativamente el rascacielos de hielo que se alzaba a unas cuadras de distancia y la figura inquieta de Todoroki para tratar de distraerse. Su traje estaba trabajando horas extras para masajear puntos clave de presión, y el olor mezclado de menta y limón flotaba desde los difusores integrados en su casco. Estaba ayudando, pero todavía estaba pasando por un momento difícil. Se había esforzado mucho en los últimos minutos. Primero desplegando a su equipo de manera segura y colocando a Tenya en posición para su ataque a Izuku. En segundo lugar, arrojando un trozo gigante de escombros a Izuku, seguido de limpiar su propia gravedad e inercia para que una de sus correas la tirara detrás de ella. En tercer lugar, la caída en gravedad cero en la que ella e Izuku habían sido arrojados por su placaje, y el posterior golpe que anuló la inercia que había aterrizado al aprovechar su habilidad para ponerlo nervioso. Y no es que hacerlo no la pusiera nerviosa también, pero aún así funcionó a su favor. Si hubiera estado trabajando con su habitual anulación de la gravedad, probablemente no habría estado en un estado tan lamentable en este punto. Había estado progresando mucho en resistir la reacción violenta que causó en su tiempo en UA, y probablemente podría haber mantenido a todos los involucrados ingrávidos durante los 15 minutos completos con un poco de esfuerzo. Pero el aspecto de inercia de su don, eso todavía era muy nuevo, y no había tenido tanto tiempo para desarrollar una tolerancia. Había hecho grandes avances en su aplicación consciente, pero la reacción seguía siendo horrible. Se había sentido muy mal después, pero había llegado al suelo y se había aferrado al banco como algo para anclarse. Había tratado de esperar que Izuku fuera capturado antes de que ya no pudiera soportar mantener activo su don, pero en realidad no esperaba que ese fuera el caso. Efectivamente, había evitado el intento de Todoroki de convertirlo en un Izuku Cicle con un par de alas vestidas de Black Whip. Probablemente habían enviado a Tokoyami y Dark Shadow a la boca echando espuma de envidia. También habían necesitado un cambio rápido en las tácticas del equipo de villanos. Ese momento, habían estado siguiendo un plan que Ojiro y Todoroki habían elaborado, utilizando la opinión de Ochako y Tenya sobre las habilidades de Izuku y los posibles cursos de acción para armar un plan viable. Por supuesto, ese plan básicamente se había reducido a arrojarle todo de una vez y esperar que acertáramos, pero les había servido bastante bien. Hasta que Izuku se fue y encontró una manera de convertir uno de sus dones secretos en una opción de escape viable, porque por supuesto que lo hizo. Él y su cerebro grande y hermoso siempre lograron superar las expectativas. Ochako no había tenido mucho tiempo para apreciar el escape de su novio, en la medida de lo posible cuando sentía que su estómago estaba tratando de trepar por su garganta, antes de que Tenya sugiriera que podía enfrentarse a Izuku en el aire con la ayuda de Ochako. Si podía incapacitar a Izuku, sacarlo de los límites o llevarlo lo suficientemente bajo como para que Todoroki lo capturara, podrían ganar. Desafortunadamente, parecía la única opción viable en ese momento, por lo que apretó los dientes y lo despojó de su gravedad también. Afortunadamente, su confrontación en el cielo no había durado mucho, y pronto Izuku había sido capturado por el hielo de Todoroki y Tenya flotaba hacia ellos por cortesía de una rampa de hielo. Inmediatamente había soltado gravedad cero, y Tenya se había caído rápidamente al suelo mientras él también intentaba no lanzarse. Solo mirar la cantidad de giros que había hecho en esos momentos finales casi la había matado por pura empatía. Todoroki no había tardado mucho en darse cuenta de que Izuku no estaba congelado cerca de la superficie como pretendía, sino en algún lugar más profundo del glaciar. Lo había informado apresuradamente, y All Might había comenzado a narrar el combate, luego se detuvo. Habían escuchado media breve conversación por el canal abierto, luego All Might les había dicho que llamaría al partido en 15 segundos si no había ninguna señal de la fuga de Izuku. Eso había llevado a su situación actual. A los 10 segundos, todos esperando con el aliento cebado y Todoroki mordiendo el bocado para ir a sacar a Izuku. Podía entender ese sentimiento por completo, y apreciaba a Todoroki por querer mantener a Izuku a salvo. Dada su trayectoria, cuanta más gente se dedique a ese objetivo, mejor.
Pero si Izuku había dicho que iba a escapar, entonces Ochako estaba completamente seguro de que lo haría. Como tal, soltó su agarre mortal de 4 dedos en el banco y se puso de pie de manera inestable. A su lado, Tenya gimió mientras él también se ponía de pie. Si Izuku iba a devolverles la pelea, ¿lo encontrarían de pie? Todoroki dio un paso adelante. Está bien, voy a... Hubo un sonido como un trueno. Una sección cerca de la cima del glaciar explotó hacia afuera, polvo de diamante y pequeños trozos de hielo fueron expulsados por una onda expansiva y una gota de humo púrpura oscuro. Hubo una grieta aguda, como hielo aplastado a gran escala, luego una capa del glaciar cerca del origen de la explosión se desprendió y se desmoronó en el suelo con un estruendo. La ola resultante de aire gélido que pasó junto a ella probablemente le habría puesto los pelos de punta si la vista ante ella no lo hubiera hecho ya. Izuku se paró en la sombra del glaciar cerca del epicentro de la explosión, diluyendo el humo bailando en el aire a su alrededor mientras el intenso resplandor rojo de Fajin se desvanecía en el verde puro de Full Cowling. Los reflejos de ese poder brillaron dentro del hielo roto, bailando y destellando de una manera que habría sido fascinante si ella no hubiera estado tan concentrada en sus ojos. Brillaban desde dentro del humo como estrellas esmeralda detrás de una nebulosa, brillantes e intensas incluso desde esa distancia. Los miraron a todos, evaluándolos, preparándose para la próxima confrontación. Maldito infierno. Ochako tragó saliva, su estómago se revolvía por razones completamente ajenas a sus náuseas. Es realmente bueno que no se haya dado cuenta de que puede convertirme en papilla con la misma facilidad con la que yo puedo hacerlo con él. Nunca volvería de ganar una pelea. Bueno, maldita sea. Ojiro dijo en voz baja, lo que pareció resumir el resto de los pensamientos del grupo bastante bien. Uraraka. Ida. ¿Crees que puede volver a hacerlo? ¿O se pegará el próximo iceberg, si podemos inmovilizarlo el tiempo suficiente? Usar su don de esa manera requiere algo de preparación. Respondió Tenya mientras sus motores comenzaban a acelerarse. Chisporroteaban un poco mientras lo hacían. Casi los había estancado en su asalto a Izuku y no había tenido tiempo suficiente para recuperarse por completo. Es posible que pueda trabajar hasta otra pequeña ráfaga durante este ejercicio, pero si tiene tiempo para hacerlo, ya estamos perdiendo. Tomado nota. Dijo Ojiro mientras se agachaba, sus tacos deslizándose por el hielo que aún cubría el suelo. Está bien, vamos, Ojiro cortó cuando dos hilos de Black Whip se dispararon hacia el equipo. El primero fue capturado por una pared de hielo a pocos centímetros de la cara de Todoroki, mientras que el otro se deslizó junto a él. Ojiro saltó a un lado cuando la hebra atravesó el espacio en el que había estado y golpeó el hielo. Se extendió, pareciendo como si estuviera buscando una compra, pero luego se aflojó en lugar de tirar enseñado. Un momento después, el humo brotó del zarcillo y se tragó el mundo. Izuku tiró de la hebra de Black Whip congelada en la pared de Shoto, usándola como ancla para arrastrarse hacia el humo turbulento incluso cuando Danger-sen estalló. Hubo un destello de luz naranja en el interior, luego rayos de llamas comenzaron a arremeter contra él cuando Shoto devolvió el fuego. Izuku disparó una hebra de Black Whip desde su pie hacia el flujo de hielo irregular debajo de él, parte del glaciar en el que Shoto lo había capturado. A diferencia del hielo que aún cubría la mayor parte de la ciudad falsa, esta era más fría y no tan suave. Eso le dio a Black Whip una mejor compra y le permitió bajar y apartarse del camino del fuego. Izuku comenzó mientras reanudaba su tirón del filamento anclado de Black Whip, usándolo para acercarse bajo y rápido. Solo tomó un segundo para que la pared de hielo saliera del humo mientras se acercaba, e Izuku saltó para golpear su superficie. Era mucho más delgado de lo que había sido el hielo del glaciar, e Izuku tenía mucho más espacio para aumentar la velocidad que había tenido dentro de los estrechos límites, por lo que una bengala del 9% era más que suficiente para abrirse paso. Al pasar por el agujero, se agarró al borde roto de la pared para balancearse hacia arriba y plantar los pies en su superficie interior, luego saltó hacia adelante y hacia un lado. Su corazonada resultó ser correcta cuando otra punzada anunció una oleada de hielo mientras fluía sobre la pared donde acababa de estar. Izuku golpeó un edificio cercano con las manos y los pies para evitar resbalar en el hielo, luego pateó. Shoto se volvió hacia él cuando se acercó, solo un momento demasiado tarde. El hielo comenzó a formarse alrededor del pie de Shoto cuando el fuego cobró vida en su mano, pero la hebra de Black Whip llegó antes de que pudiera lanzar su ataque por completo. Con un tirón, el pie de Shoto fue sacado de debajo de él, rompiendo su contacto con el suelo. La ola de fuego voló de par en par mientras caía, arqueándose hacia el cielo. El hielo salió disparado de su pie, pero no pudo seguir el camino que Shoto había previsto y, en cambio, estalló hacia afuera en una ola no dirigida.
Izuku pudo girar alrededor de un flujo erizado de hielo irregular mientras volaba hacia adelante, sacando un juego de esposas de captura a medida que avanzaba. Shoto golpeó su mano derecha y comenzó a formarse una cúpula de hielo, pero Izuku pudo atravesar su puño y cerrar las esposas alrededor del brazo de Shoto. El hielo dejó de extenderse de inmediato, luego Shoto dejó escapar un suspiro de frustración. Bien peleado, mi gorilla. Gracias. Izuku respondió mientras golpeaba con el puño la capa de hielo parcialmente terminada, astillándola lo suficiente como para liberar su brazo. Lo mismo para ti. Los motores de Tenya rugieron mientras salía disparado del humo hacia Izuku, una patada rasgando el aire hacia su cabeza. Izuku se agachó, luego tuvo que bloquear un golpe mientras Tenya usaba el motor en su brazo para balancearse. Izuku agarró el puño en su mano, luego se giró para usar el impulso restante de Tenya para tratar de balancearlo. Tuvo que cortar el intento cuando Ojiro corrió hacia él fuera del humo, soltando su agarre sobre Tenya pero colocándole un hilo de Black Whip mientras lo hacía. Con un empujón, Izuku giró a Tenya en un arco que barrería la cuerda de Black Whip a través del camino actual de Ojiro. Se vio obligado a saltar sobre él, evitando ese ataque pero dejándose vulnerable a un seguimiento. Izuku soltó otra hebra a su oponente en el aire. Ojiro se apartó del camino, usando su cola para cambiar su centro de masa tal como Izuku había sugerido. No lo salvó por completo. Un movimiento de la muñeca de Izuku envió una ola a lo largo de la hebra, lo que fue suficiente para que hiciera contacto con las costillas de Ojiro. Solo había sido un momento de libertad adicional antes de que Black Whip pudiera comenzar a envolverlo. Pero ese momento fue suficiente para que Ochako saliera del humo. Ojiro se dio la vuelta, la cola silbando en el aire, perfectamente sincronizada para que Ochako plantara sus pies sobre ella y comenzara con el distintivo silbido de sus botas lanzándola aún más rápido. Corrió por el aire hacia Izuku, incapaz de enmascarar su intención lo suficiente como para evitar que Danger Sense se activara esta vez, pero moviéndose lo suficientemente rápido como para que esquivar no fuera algo seguro de todos modos. Todo lo que necesitaba era un buen toque, y una vez más se quedaría atascado tratando de maniobrar sin gravedad. Izuku se inclinó hacia atrás, luego dio un tirón firme en la hebra que lo conectaba con Ojiro. Proporcionó el ancla suficiente para arrastrarse hacia adelante y bajo el acercamiento de Ochako, sus manos deslizándose por encima de su cabeza mientras se cruzaban. Izuku se puso de pie tambaleándose mientras se deslizaba hacia adelante sobre el hielo, luego transfirió ese impulso a un golpe hacia arriba del 9% para encontrarse con el golpe de cola de Ojiro. El impacto sacudió el brazo de Izuku e hizo que el hielo bajo sus pies se rompiera. Ojiro estaba aprovechando tanto el poder de la gravedad como la propia atracción de Izuku para amplificar la ya impresionante fuerza de su ataque. Sin embargo, a diferencia de su primer enfrentamiento, Izuku tenía la influencia adecuada. Con los pies firmemente plantados, empujó hacia arriba y dominó el golpe de Ojiro. Peligro. Ojiro se retorció en el aire, sacrificando toda la fuerza en su ataque para desviar el golpe de Izuku hacia un lado. Sacó la mano que Izuku se dio cuenta tardíamente de que había estado manteniendo deliberadamente fuera de la vista, las esposas de captura sostenidas dentro de un brazo de Izuku que se acercaba rápidamente. Con una flexión de intención, un hilo de Black Whip saltó del zarcillo que rodeaba el torso de Ojiro para enganchar el extremo de las esposas que colgaban libres, luego tiró de él hacia atrás y hacia arriba. El sonido del metal al cerrarse era silencioso en comparación con todo lo demás que sucedía, pero aún así se destacaba con crudeza. El extremo abierto del brazalete en la mano de Ojiro raspó la manga de Izuku mientras apenas fallaba en romperse alrededor de su bíceps. Izuku soltó a Black Whip y se alejó cuando otra punzada anunció el regreso de Tenya, y se vio obligado a esquivar nuevamente. Justo antes de que llegara Tenya, Izuku vio el momento en que Ojiro se dio cuenta de que el extremo libre de sus propias esposas de captura se había cerrado alrededor de su brazo. Tenya descendió sobre Izuku con una ráfaga de ataques, cada uno acelerado por el grito de sus motores. Izuku esquivó entre ellos donde pudo y bloqueó donde no pudo, tejiendo hebras de Black Whip a través de los golpes para tratar de atar los brazos y las piernas de Tenya. Desafortunadamente, los ataques que se basaban en el empuje en lugar de la fuerza de los músculos de Tenya hicieron que atarlo fuera mucho más difícil. Se las arreglaría para atar uno de los brazos de Tenya a su costado desde el principio, pero eso no le impidió continuar usando ese motor para esquivar y fortalecer sus ataques. Sin embargo, en última instancia, no había mucho a favor de Tenya en su actual contienda. Incluso si era un luchador perfectamente competente de cerca, estaba fuera de su elemento preferido.
No podía separarse y aumentar la velocidad para un bombardeo sin arriesgar la fuga de Izuku, y la forma en que constantemente saltaba sus motores de casi ralentí a una marcha media y viceversa no podía hacerle ningún favor. En unos momentos más, Izuku flexionó su voluntad y Black Whip tiró con fuerza. Las piernas de Tenya se juntaron y cayó hacia adelante. Izuku enganchó un par de esposas de captura de su cinturón. Peligro luego saltó hacia atrás, arrastrando a Tenya con él. Un momento después, un enorme trozo de glaciar unido a una de las ataduras de Ochako se estrelló donde acababa de estar parado, rompiendo el hielo en polvo y pedazos. Izuku se quedó boquiabierto ante la destrucción por un segundo. Peligro a pesar de estar casi completamente envuelto en Black Whip, Tenya evidentemente no había terminado. Sus codos brillaron rojos, luego sus rodillas se estrellaron contra el estómago de Izuku. Podía escuchar los motores en las piernas de Tenya comenzar a funcionar mientras volaban, lo que solo podía significar cosas malas para él. Cualquiera que fuera el resto del plan de Tenya, no podía dejar que lo llevara a cabo. Izuku recurrió al pequeño pozo de poder que quedaba dentro de Fajin. Sin embargo, en lugar de extenderlo por todo su cuerpo, Izuku lo canalizó puramente hacia Black Whip. Los zarcillos que ataban a Tenya adquirieron un tinte rojo y luego se estrecharon a su alrededor. En un instante, sus piernas habían sido atadas para que sus pantorrillas estuvieran firmemente presionadas contra la parte posterior de sus muslos, y las ataduras alrededor de sus brazos las apretaron con fuerza detrás de su espalda. Tenya gruñó cuando sus motores chisporrotearon, su flujo de aire completamente sofocado por la capa de látigo negro que los cubría. Desafortunadamente, nada de esto les impidió estrellarse contra un edificio una fracción de segundo después. Izuku se llevó la peor parte del impacto mientras atravesaban una pared y luego otra. La tercera pared aguantó el tiempo suficiente para detener su vuelo, pero luego se derrumbó sobre él un momento después. No tenía dudas de que luciría algunos cortes y moretones retorcidos, pero Bon mantuvo lo peor del dolor a distancia mientras se quitaba un gran trozo de concreto del pecho y se sentaba. Tenya yacía torpemente de lado cerca, jadeando audiblemente dentro de su casco. Su armadura estaba un poco rayada pero por lo demás intacta, evidencia de las mejoras defensivas que había hecho después del incidente de Osu. Izuku se arrodilló detrás de su amigo, luego abrió rápidamente un agujero en sus ataduras Black Whip para deslizar un juego de esposas alrededor de una de sus muñecas. Una vez que estuvo incuestionablemente en su lugar, Izuku dirigió una ola de gratitud completamente complacida hacia Black Whip antes de descartarla. Un hilo de él se agitó de una manera que casi recordaba a un saludo mientras se deshilachaba, liberando a Tenya de lo que sin duda era una posición extremadamente incómoda. Inmediatamente se desdobló, luego se quitó el casco mientras se movía para acostarse boca arriba. Se rió sin aliento a pesar de su obvio agotamiento, sonriendo mientras miraba a Izuku a través de los mechones de cabello empapados de sudor pegados a su frente. Izuku le devolvió la sonrisa y asintió, soltando una pequeña risa mientras sentía que caían trozos de escombros de su cabello. No necesitaban decir nada. Después de un momento para recuperarse, Izuku saltó hacia atrás a través del agujero que había hecho en la pared, luego a través del siguiente. Luego se giró para tratar de agarrar la muñeca de Ochako mientras bajaba disparada desde donde se había escondido donde lo que quedaba de la pared se encontraba con el techo. Sus dedos se cerraron al aire libre cuando el impulso de Ochako disminuyó abruptamente, su mano llegó antes que la de ella. Ochako aprovechó ese hecho tratando de romper el brazalete de captura en su mano alrededor de su muñeca, pero él le devolvió el favor tirando de su mano hacia atrás antes de que ella pudiera sellar el trato. Con un movimiento de sus dedos, un zarcillo de Black Whip se disparó hacia arriba para atraparla, pero también se cerró sobre nada. Con otro silbido, Ochako había pateado la pared rota para caer al suelo, el cambio abrupto de velocidad fue suficiente para evitar ser capturado. Se agachó sobre las manos y las rodillas en el suelo, luego se abalanzó sobre su tobillo. Es como pelear contra un lindo gran torino. Izuku pensó mientras saltaba, girando en el aire para plantar sus pies en el techo. Se lanzó hacia abajo para tratar de capturarla a su vez, pero sus restricciones como héroe fueron un detrimento significativo en este entorno. No podía usar más del 405% para saltar sin arriesgarse a daños significativos en el edificio, a pesar de que ya tenía varios agujeros grandes. Pudo tirar de una cuerda de agarre que evidentemente había enganchado a algo en otra parte de la habitación y apartarse del camino. Ella no es tan rápida como él todavía, ni siquiera cerca, pero el hecho de que el cambio de dirección y velocidad pueda ser casi instantáneo hace que las cosas sean interesantes. Técnicamente, en términos de velocidad física, estaría mucho mejor tratando de llevar esta confrontación afuera. Sin embargo,
Izuku levantó un puño hacia Ochako. Látigo. Buscar. La hebra salió disparada y golpeó la pared casi al mismo tiempo que Ochako se abalanzó sobre él. Izuku se arrojó a un lado, aprovechando su limitada capacidad para cambiar de dirección en el aire para mantenerse fuera de su alcance. Black Whip disparó desde la pared para seguir a Ochako, quien se vio obligado a otro salto para evitarlo mientras lo perseguía. Izuku se apartó del camino nuevamente, agachándose debajo de la hebra persistente de Black Whip que conectaba dos paredes en su camino. Por unos momentos, fue como si estuvieran jugando un juego de etiqueta extremadamente extraño. Izuku evitó a Ochako, mientras que ella a su vez huyó de Black Whip. Sin embargo, cuanto más movían, más de la habitación se convertía en una red enredada de hebras de látigo negro, mejorando las opciones de Izuku y obstaculizando las de Ochako. Una vez que Black Whip se dividió en dos hebras para acercarse a ella desde múltiples ángulos, tuvo que interrumpir su persecución de Izuku y esquivar una de las habitaciones contiguas para evitar ser capturada. Cuando se dividió en tres, su destino estaba sellado. Se vio obligada a concentrarse por completo en evitar a su perseguidor mientras saltaba, esquivando y zigzagueando de manera impresionante a pesar de lo que enfrentaba. Desafortunadamente para ella, ese enfoque le dio a Izuku la apertura que necesitaba. La próxima vez que envió una correa para cambiar su dirección en el aire, Izuku se abalanzó sobre ella, la envolvió alrededor de su mano y luego tiró. Ochako se desvió de su curso con un grito estrangulado, y sus perseguidores finalmente la alcanzaron. Dos golpearon un tobillo cada uno, mientras que el tercero golpeó su guantelete y luego se extendió sobre su brazo para evitar que simplemente lo soltara para escapar. Una fracción de segundo después, Izuku estaba sobre ella. Agarró su muñeca libre con su mano desocupada mientras doblaba su otro brazo alrededor de su cintura, luego se giró para presionarla contra el suelo. Los zarcillos del látigo negro alrededor de su guantelete y tobillos inmediatamente tiraron en direcciones opuestas antes de adherirse al suelo, extendiéndola y atándola en su lugar. También presionó su mano desnuda contra el suelo, un pequeño cuarto zarcillo se deslizó de su palma para fijarlo al suelo justo encima de su cabeza. Sacando su brazo de debajo del cuerpo de Ochako, Izuku agarró los tres hilos que habían convertido la habitación en una loca red de líneas negras, luego liberó el exceso. Black Whip retumbó felizmente con su victoria mientras la mayor parte se deshilachaba, una mezcla de orgullo y nostalgia lo inundaba. Izuku suspiró aliviado cuando el peso de manifestar tanto Black Whip se quitó de él. Mantener tanto había resultado extenuante, incluso si había dejado que Black Whip hiciera la mayor parte de la conducción. Ahora que había tenido los conceptos básicos bien controlados, necesitaría practicar empuñar más mechones a la vez de esa manera. Archivando eso para más tarde, tomó su cinturón para recuperar sus esposas de captura, pero descubrió que faltaban, probablemente perdidos en su dolorosa entrada al edificio o en los combates desde entonces. Un vistazo rápido a Ochako reveló que su set también había desaparecido. Bueno, la hizo capturar, y ella era la última villana en pie. O ella cedía, o los maestros llamaban al partido. Izuku miró la cara de Ochako, esperando que tomara la opción amistosa y concediera. El rostro de Ochako estaba tenso y claramente verde. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y su garganta funcionaba mientras claramente trataba de mantener el control de su estómago. Ahora que estaba prestando atención, podía escuchar débilmente la neumática de su traje masajeando sus puntos de presión y podía oler el aroma brillante que liberaba su casco. Desafortunadamente, parecía que no eran suficientes, por la forma en que Ochako sacudía ligeramente la cabeza mientras intentaba desesperadamente no vomitar. Actuando rápidamente, Izuku cambió su agarre en su muñeca para presionar su pulgar en su palma, luego dejó que un trozo de Bon fluyera a través de la conexión. El anillo brillante estalló en luz y la diferencia fue casi inmediata. Ochako se relajó visiblemente, un leve suspiro de alivio escapó de su boca cuando su palidez volvió a un rubor más saludable. Sus ojos se abrieron para mirarlo, y ese rubor pareció intensificarse. ¿Te sientes un poco mejor?, preguntó Izuku, frotando suavemente su pulgar sobre su palma. Los ojos de Ochako parecieron bajar por un momento mientras hablaba, y ella tragó saliva de nuevo antes de que su mirada volviera a la de él. Sí. Ochako murmuró, la punta de su lengua moviéndose sobre sus labios. Mucho mejor. Me alegro de escucharlo. Izuku se quedó callado. Había comenzado a relajarse fuera del enfoque urgente de debía ayudarla a sentirse mejor que había sentido, lo que le había permitido comenzar a procesar la forma en que ella lo miraba a mitad de la oración. De repente, estaba absolutamente seguro de que también había mucho color extra en su propia cara. Los ojos de Ochako volvieron a bajar a su boca, luego se quedaron allí.
Lentamente, su cabeza comenzó a levantarse del suelo, casi como si no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Un momento después, Izuku se dio cuenta de que el suyo estaba bajando lentamente, y de repente pudo sentir que su pulso se aceleraba más fuerte que durante toda la pelea. Los ojos de Ochako se cerraron. Ejem. Urabiti ha sido incapacitado. Shoto, Tailman e Ingenium han sido capturados. La voz de All Might retumbó en el oído de Izuku. Deku es el ganador. Sus ojos se abrieron de golpe cuando se congelaron, el suyo sin darse cuenta de que los había cerrado, y encontró sus narices casi tocándose. Se miraron el uno al otro por un momento, luego Izuku se arrojó lo más rápido que pudo. Ochako también se puso de pie, aunque tropezó un poco y se apoyó en una pared mientras lo hacía, claramente no del todo por sus náuseas. Izuku miró a su alrededor y encontró un dron flotando en la puerta de la habitación, los ventiladores zumbando lo suficientemente fuerte como para que Izuku estuviera desconcertado de que no lo hubiera escuchado acercarse. Pido disculpas por la demora, los dos. Dijo All Might. Parece que el daño al edificio cortó el cableado que conduce a esta habitación y cortó la transmisión de la cámara. No podíamos llamar definitivamente al partido hasta que llegara el dron. Izuku tragó saliva mientras asentía, deseando desesperadamente tener su máscara y respirador para esconderse. Quizás eso no habría sido tan obvio para cualquiera que lo viera como lo fue para él. Yoichi, Daigoro, Nana se echaron a reír ante ese pensamiento. ¿No podías al menos dejarme vivir en negación hasta que volviéramos a la clase? Izuku refunfuñó, su rubor se hizo aún más feroz. Lo siento, Izuku Yoichi jadeó. Pero no hay forma de que ustedes dos hayan pasado desapercibidos. Dados los pocos segundos entre el momento en que llegó el dron y el momento en que habló, creo que incluso Toshinori se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Izuku dejó caer la cabeza entre sus manos. Juró que podía sentir que su rostro ardía incluso a través de sus guantes. Oh, no puedo esperar para contarle a Inko sobre esto. Nana jadeó entre risas. Lo siento, pero eso fue sacado de una novela romántica. Daigoro siguió riendo, demasiado fuerte para que él intentara formar palabras. Con un poco de concentración, Izuku apagó las voces. Probablemente podría ver el humor eventualmente, pero la vergüenza cruda en el momento era demasiado. Levantó la cara de sus manos para mirar hacia Ochako, quien encontró flotando contra el techo, con el rostro casi incandescente. Bueno, incluso si nadie viera nada por algún milagro, no hay forma de que no lo interpreten de todos modos. Me alegro de que hayamos tocado esto también. Izuku suspiró, aunque no podía negar la calidez que sentía al saber que Ochako estaba tan afectado como él. Cruzó la habitación para engancharla en el tobillo y luego la acercó con cuidado al suelo. Probablemente deberías soltarte antes de volver a tener náuseas. Ochako extendió sus dedos para mirarlo entre ellos, luego inmediatamente los cerró con un gemido confuso. Después de un momento, apartó las manos para revelar lo que habría sido una cara perfectamente compuesta si no fuera roja como la remolacha, luego juntó los dedos y cayó al suelo. ¿A la oficina de la enfermera?, preguntó, con voz un poco chillona. Izuku asintió robóticamente, luego se volvió hacia la puerta. Afortunadamente, el dron se había ido. Tal vez Toshinori había decidido darles algo de privacidad. Déjame ir a buscar a Tenya, presente. Tenya llamó desde la otra habitación, con un tono de diversión claro en su voz. Listo para ir cuando ustedes dos lo estén. Los ojos de Ochako se movieron en esa dirección, luego volvió a mirar a Izuku. Se quedaron en silencio por otro momento antes de que Ochako se riera. A pesar de sí mismo, Izuku sonrió y luego soltó una carcajada. Ok, tal vez podría ver el humor en eso después de todo. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.